Son las 7 de la mañana con 6 minutos. Me avisas, Jorge, si ya tenemos a nuestro invitado a esta hora de la mañana. Ya está. Bien, entonces saludamos al licenciado Rodrigo Gómez de la Torre, consultor, analista agropecuario, económico y político. ¿Cómo está, don Rodrigo? Gusto de saludarlo a través de esta vía telemática. Estimado Orlando, muy buenos días. Todavía creo que a pesar que ya estamos llegando a cumplir la primera quincena del año, siempre mis mejores deseos para que este 2025 sea un año de prosperidad, pero fundamentalmente un año de paz. Creo que el Ecuador ya está reclamando eso por sobre todo. Esperemos que haya paz en realidad, porque esto de la violencia nos tiene preocupados, ¿no? Preocupados. Miren, el día sábado se asesinó a un alcalde al sur del país. Ayer fue secuestrada una asambleísta, en fin. Pero en esta coyuntura político-electoral hubo un debate este fin de semana entre las candidatas y candidatos a la vicepresidencia de la República. ¿Cómo usted analiza el tema? ¿Salió alguien ganando? ¿Salió el país ganando? Porque yo seguí buena parte del programa y me pareció fue una serie de enunciados sin que se complemente la parte importante que siempre aspiramos. ¿Cómo lo van a hacer y de dónde sacar los recursos para hacerlo? Por ejemplo, se habló de invertir 2.000 millones de dólares y 4.000 millones de dólares para la Sierra Centro del país. Qué bonito fuera que tuviéramos esos recursos para así hacerlo, ¿verdad? Y potenciar a todos estos sectores que necesitan de recursos. Yo creo que primero me alegro que el día de ayer ya se solucionó el tema y se rescató a la asambleísta secuestrada en Guayaquil, y lamentando profundamente lo del alcalde, que es el quinto alcalde. O sea, y cuando Ah, hablamos de violencia, no solamente hablamos de violencia física, estamos hablando también de violencia verbal. Creo que ese es un tema que hay que ponerlo a la palestra. Primera cosa. Con respecto a los debates, y no me voy a concentrar en el de el debate vicepresidencial o en el que se viene, que es el debate presidencial, creo que es un tema fundamental, primero que todos estén presentes, pero realmente los formatos, en 3 horas, poder tener un debate, llamado debate, con 14 binomios, sean estos de presidencia o de vicepresidencia, es muy complejo, porque realmente un tiempo de interacción no hay. La campaña se ha polarizado en dos líneas. Sin embargo, hay otros candidatos más. O sea, de hecho hay 12 candidatos adicionales, unos que tendrán más conocimientos, que tendrán menos conocimiento, pero creo que este es un tema que hay que ir apurando en el tiempo. Hay que buscar un mecanismo donde los candidatos tengan posibilidad de expresar sus propuestas, porque el debate como tal está en un formato muy pesado. O sea, y lamentablemente tiene que ver con el número de candidatos. Por otro lado, creo que del debate vicepresidencial se habla del gasto público. Y realmente lo que estamos buscando es dónde está la participación o dónde está la visión de participación para el sector privado. Hablemos de vialidad, hablemos de generación eléctrica, hablemos inclusive, ¿por qué no hablar de educación? ¿Por qué hablar de salud? En términos de que el sector privado también tiene dónde aportar. En términos de vivienda es mucho más sensible. ¿Ves? Los gobiernos en todos sus niveles tienen grandes extensiones de tierra en grandes lotes o en pequeños lotes distribuidos por las ciudades, por las provincias, donde se podrían implementar programas de vivienda con inversión privada para dinamizar aspectos. Pero eso es lo que usualmente nos queda debiendo. El Estado tiene que, y el Estado tenemos que entenderlo como somos todos. Entonces lo que debemos oír es el gobierno tiene que, pero
seguimos con una visión completamente estatista, donde la Constitución nos bloquea, y ahora hemos pasado por esta nueva racha, y perdón que lo trate así, nueva racha en que estuvimos a punto de emitir ecuadólares. Casi perdemos la dolarización. Perdón, desde hace 25 años más rápido se cae el gobierno, el que sea, antes que perder el dólar, porque el dólar le da estabilidad a la base del pueblo. El gobierno ni realmente son pocos los que ven qué acciones está tomando o qué acciones no están tomando en términos pragmáticos. Pero dentro de los candidatos a la vicepresidencia hay quien ha escrito inclusive la forma de salir de la dolarización y no caer en el intento, como lo ha hecho el candidato de la Revolución Ciudadana, Diego Borja, que como lo denunció el presidente de la República, vive del Estado, pero en cambio quiere matar la dolarización. Y lo mismo pasó en la elección pasada, cuando el candidato Arauz era también otro de los grandes voceros de salir de la dolarización. Ajá. Y también hay sectores económicos que dicen que el dólar es maravilla, pero que es una camisa de fuerza. Yo creo que hay dos grandes cucos en el Ecuador. El uno es el prófugo. Cada día más es un loquito en la ventana de un ático gritando solo y que parece que no duerme, porque hay que quitarle el Twitter para que el país descanse. Pero es como que tiene que seguir con el dedo ocupado en la cuenta de X, porque ya no es Twitter. Y el otro es la desdolarización. No veo que ninguno de los dos, el uno vaya a llegar o el otro se vaya a ir. Y hablo de que el prófugo veo muy difícil que regrese, porque hay un rechazo mayoritario a ciertas políticas que se tomaron. Y dos, hay una confianza muy grande en el dólar. Con respecto al primero, sería que no les interesa la presidencia. Y lo digo por una razón. Cuando reviso encuestas, me voy y digo, a ver, ¿qué es lo que pasa? La posición del PRO es bastante más elevada que de la candidata. Entonces uno se queda pensando y dice, pero está poniendo un candidato que inclusive le hace perder votos, y ponen un vicepresidente, no la primera vez, ya es la segunda vez, que también le ayuda a perder votos. Entonces dices, aquí como que están muy cómodos en la confrontación política y en el manejo de los pactos por debajo de la mesa en lo político, porque sí hay pactos debajo de la mesa con la gente de C. Porque yo sí creo que es ese socialismo del siglo XXI, que vivió el Ecuador y que lo está viviendo Venezuela y que en otro estilo lo vive Nicaragua, ha sido nefasto para Nicaragua, para Venezuela, y Ecuador todavía tiene que romper esa codependencia tóxica que nos dejó puesta, ¿no? Así es. Pero parecería ser que no quieren regresar a la presidencia de la República. Lo que quieren es mantener una mayoría en la Asamblea Nacional para desde allí seguir manejando los hilos de las leyes que los vaya paulatinamente beneficiando. El tema de archivar la ley antipillos es una muestra de cómo ellos están operando en favor de estas bandas criminales que tienen en el lavado de sus recursos mal habidos, buscando la forma de cómo hacerlo. De una parte y de otra, se está descubriendo que se están organizando empresas o se compran empresas que tienen contratos con municipios para poder por allí también hacer lavado del dinero sucio del narcotráfico, que es lo que al parecer estaría ocurriendo con la muerte de estos 5 alcaldes aquí en el país. A ver, creo que es evidente que hay un dinero de narco que está moviéndose, y no quiero quedarme en narcotráfico. Dinero sucio, opaco, oscuro, que se mueve en el Ecuador, donde hay narcotráfico,
donde tenemos que decirlo, hay tráfico de niños, porque ya eso ya se ha evidenciado. El caso de Canoas fue un caso gravísimo que pasó prepandemia y que se evidenció luego. Tenemos dinero de minería ilegal, tenemos un sinnúmero de aspectos solamente a lo narco. Hay tráfico de armas, se acaba de evidenciar. Bukele acaba de capturar un cargamento de armas que salían de México para Ecuador. O sea, hay un sinnúmero de actividades ilegales que están presentes en el Ecuador, sobre las cuales hay que combatir. Y el caso de la ley antipillos, que también generó un debate jurídico bastante complejo, más allá de qué diga la ley, que sí se puede archivar en primero, que no se puede archivar en primero, que se debe archivar en segundo. Creo que eso nos demuestra que tenemos un problema constitucional muy grave. Y más bien debemos apuntar a la raíz de los problemas. Porque así también en el tema de los niños estamos debatiendo en este momento, y la Corte acaba de sentenciar que se elaboren protocolos de defensa de niños trans. Y estamos hablando o sea, perdón, pero son deformaciones que van contra biología, contra natura. Estamos debatiendo en el Ecuador y tienen que ver con una constitución en donde tenemos que tomar decisiones claras, pero esa constitución, que no creo que pueda ser reformada, tiene que ser eliminada. No podemos jugar el juego de llamar a otra constituyente para que otros ideólogos activistas, de la línea que sean, vayan a caer en eso. Creo que Chile nos da ejemplos de madurez al respecto. Usted tiene razón cuando habla de lo que está ocurriendo en la Corte Constitucional con esto del tratamiento de niños trans, porque yo esperé que alguna de las candidatas, sobre todo las mujeres, hablara del tema dentro del debate vicepresidencial, y ninguna de ellas trató un tema tan crítico en nuestros días, que cuando la Asamblea lo trató, lo rechazó de plano, justamente porque no se puede ir contra natura, como bien usted afirma. Pero en cambio, la Corte parecería ser que también tiene allí hay algunos tentáculos de estos grupos que LGBT, que buscan justamente trastocar la naturaleza misma del ser humano con este tipo de acciones. ¿Qué se puede hacer allí, don? A ver, cuando don hablamos, es parte del problema constitucional. La Corte es este ente supremo, supralegislativo, que nadie puede cuestionar nada, pero en la Corte se está hablando de matrimonio igualitario en contra de lo que determina la Constitución, se está hablando de aborto en contra de lo que determina la Constitución. La Constitución habla que el matrimonio es entre hombre y mujer. La Constitución habla de la vida desde la concepción. La Constitución está hablando de algunos aspectos. En el mismo tema podemos caer en lo que es eutanasia. En el mismo tema caemos en lo que es el tema de los derechos de la naturaleza, cuando la naturaleza es objeto de protección, no sujeto de derechos. Sujetos de derechos también somos sujetos de obligaciones. Entonces, toda esta ideologización alrededor del corte también nos genera problemas. Y a mí sí me llama mucho la atención que el Ministerio de la Mujer y el MIES hayan ido a defender el tema de la transexualización de niños, y el Ministerio de Educación más bien estuvo un poco tibio, y como estuvo tibio le mandaron a hacer los protocolos. Entonces, como que aquí algo no nos cuadra. Y esta agenda que se está viviendo en el Ecuador, que lamentablemente, debo decirlo, el presidente la defendió en la ONU, tenemos que ponerle ojo a los ciudadanos, porque hay temas que creo que hay derechos, pero creo que hay temas que hay que reconocer, que yo, Rodrigo, tengo mis derechos, tú, Orlando, tienes los tuyos, pero si yo quiero transgredir tus derechos en vez de los míos, tiene que haber un equilibrio en el cual diga, ok, un ratito, Rodrigo, tu derecho termina cuando comienza el de Orlando,
hablando Claro, aquí en personas y en privado para que nadie nos escuche y poder decir lo que uno quiere. así es. ¿Qué espera del debate presidencial, teniendo en cuenta los tiempos que se le dan a cada candidato para exponer, para presentar sus propuestas, para decir lo que deba decir? A ver, hasta el debate del 20 de agosto, perdón, ¿cuándo fue? Sí, hasta el debate presidencial del 2023, en el segundo proceso, no se esperaba mucho. Sobre ese debate se habló que fue el que realmente dio el detonante para el crecimiento del candidato en ese momento, Noboa, que le dio posteriormente el paso a la segunda vuelta. Ajá. No creo que el debate nos vaya a aportar mucho. Creo que va a generar una conversación post-debate, probablemente mucho más memes que conversación, y los memes van a mover más que el condumio como tal. ¿Ya? Creo que el formato no nos da, el número de candidatos implican muchísimo, pero sí creo que hay que pensar que la polarización en un país no es la mejor solución, y más bien creo que los ciudadanos que tenemos que buscar, más allá de las 3 o 4 horas que pueda durar el debate, un espacio personal para ver cuáles son las mejores opciones. Si yo tengo un candidato que me ofrece la solución a todos los problemas, prácticamente para el primer año ya me quedo dudando. Creo que hay que analizar con profundidad cuáles son los problemas, y esto de aquí tal vez no todos podamos hacerlo, pero cuáles son los problemas económicos de empleo. El empleo no se va a crear por decreto, no se va a crear por una declaración de 30 segundos en un debate presidencial. El empleo se va a crear en base a confianza y en base a inversión. Y si no le dejamos al sector privado invertir, no va a haber mayor empleo, porque caso contrario tendremos un empleo creado desde el gobierno, y para sostener esos puestos de trabajo nos pondrán más impuestos. Y ya se está hablando de una reforma tributaria que nos han dicho que va a ser para 20 años, pensada a 20 años. A mí me asustan esas reformas tributarias, porque esas reformas tributarias, como grandes reformas, las madres de las reformas tributarias, son muy madres para cuidar la burocracia ineficiente, y son muy madrastras contra los empresarios y el 90% de la población que no depende del Estado, sino que el Estado depende de esa población para seguir sosteniendo su ineficacia e ineficiencia. Eso sí me preocupa. Entonces, más bien lo que creo es que se nos viene un complejo. Y en ese sentido, don Rodrigo, no hemos escuchado tampoco de de las candidatas a la vicepresidencia una acción decidida, por ejemplo, para evitar la corrupción dentro del Estado, para sacar a esas manzanas podridas que existen y además perseguir también esos dineros sucios de la corrupción, que se los puede ubicar si es que hay una buena UAFE para poder tener y determinar quiénes son y dónde están. A ver, el único caso que medio se acerca sería el de Blanca Sacancela, que hace referencia a depurar el sistema de contratación pública. El único caso que se menciona algo al respecto. Por otro lado, cuando hablamos de la ley antipillos, precisamente eso es lo que más se reclamaba. Claro. No es cuestión de ponerles impuesto a los carros, es cuestión de ver dónde está el origen de los fondos. Y eso es lo que se extrañaba. Y se hablaba también se hablaba en la ley antipillos, que de hecho está en una situación jurídica ambigua, porque según el presidente está vigente y según la asamblea está archivada. Y según la corte está esperando resolución, porque hay una ley publicada, y hay un archivo de ley publicado en registro oficial. Ese tipo de cosas, sea una buena ley o una mala ley, o sea una ley para decretar que el cielo es azul y es bonito,
lo único que genera es incertidumbre, porque no sabes sobre qué Claro, terreno pisas. Y en otros aspectos hemos visto a la Asamblea a lo largo de este periodo de gobierno votar de manera conjunta. RC, ADN, Social Cristianos, Construyes e Independientes. La absoluta gran mayoría de leyes, incluyendo las archivadas del presidente, las vetadas totalmente por el presidente, han sido aprobadas con la absoluta mayoría, ¿no? ujú, Tengamos en cuenta eso. Entonces, esta pelea asamblea ejecutivo, yo honestamente la respeto para que esté en el TikTok, para que esté en el Instagram, para que esté algo en el X, porque ya no le paran mucha bola. Pero ya en términos de documentos no la veo tan pragmática. Como digo, sí veo muy bien que se haya archivado el Código de la Salud. Veamos qué pasa. El archivo total nos da un tiempo de 1 año para que pueda ser tratado únicamente por la Asamblea sin que el presidente tenga acceso a topar la ley ya y entre en vigencia si la Asamblea en una sesión decide aprobarlo. Ojo, los vetos totales pueden ser un diferimiento por 1 año para ser aprobadas leyes muy, muy malas. Y tenemos varias de ese tipo. Una de esas tiene que ver con que los miembros del Consejo de la Judicatura puedan seguir recibiendo dietas desde la cárcel. Prohibido olvidar, decía el prófugo, pero aquí lo que más tenemos es mala memoria. de acuerdo. Don Rodrigo, gracias por el diálogo, siempre oportuno y siempre interesante conversar con usted para refrescar, particularmente a nuestros seguidores en redes, estos temas que debemos analizar a profundidad los ecuatorianos para no seguir cayendo en errores de no saber elegir bien, que es lo que en definitiva nos está pasando. Muy amable y lo dejo con su saludo de despedida, don Rodrigo. Muchas gracias, Ando, y recordemos, por favor, con ciudadanos, que esos segundos que nos tomamos para marcar la rayita, marcan la pauta. Si nos toma 4 segundos, pensemos que se extrapola a 4 años de consecuencias. Un abrazo y un bendecido 2025. Gracias igualmente para usted y la familia. Son las 7:29. Hemos conversado con el licenciado Rodrigo Gómez de la Torre, consultor, analista agropecuario, económico y político, que como ustedes han escuchado, pone pautas respecto de temas importantes y trascendentes para el devenir del país. Hay que ponerle mucho oído a lo que dice. Vamos a una pausa y ya retornamos.